es un día, es una semana muy importante en materia económica. Hablaremos del tema enseguida con Elizabeth. A pesar de que el tema del momento tiene que ver con las derivaciones de la conmemoración de ayer del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo del 76, del que se han cumplido ayer 49 años. Y el gobierno ha tenido, yo diría, una cierta eficacia en promover un debate sobre lo ocurrido antes del golpe, ¿no? La novedad aquí radica no en el debate en sí, que es un debate, por supuesto, que está presente hace mucho tiempo en la Argentina, sobre todo por el papel del ERP, de los montoneros y de la AAA, sino por el hecho de que ha sido un gobierno quien ha promovido esta discusión, y reitero, lo ha hecho, creo yo, con cierta eficacia, ¿no? Porque ayer efectivamente se ha instalado esta discusión muy interesante respecto de lo ocurrido no después o durante, sino antes del golpe del 76, acusando a la oposición de haberse apropiado, al peronismo particularmente, de haberse apropiado de la fecha por razones de carácter político o inclusive económico, e inclusive que la visión de los acontecimientos argentinos de los 70 y de los principios de los 80 debe ser una visión completa y no parcial, como a juicio del gobierno ha pretendido hacer el peronismo y la casta, digamos, durante tantos años, ¿no es cierto? En este contexto, hubo, como ustedes saben, una marcha que tuvo, no sé, no creo que tenga mucha importancia el número, pero como siempre los números de las marchas oscilan, y en este caso estamos hablando de 400.000 personas, de acuerdo a lo que he dicho por los organizadores, o 200.000 de acuerdo a otras. En cualquier caso, 200.000, 300.000, 400.000 personas hace una marcha muy importante, que tuvo como oradores principales a Adolfo Pérez Esquivel, a la señora de Carlotto, a Lía Espen y a Tati Almeida de la Madre de Plaza de Mayo, ambas líneas, ¿no es cierto? Obviamente que allí hubo críticas a lo que había ocurrido previo a la marcha, bajo el argumento de que el gobierno niega la cifra de 30.000 desaparecidos, que ha sido otro de los debates que con eficacia ayer el gobierno logró instalar, ¿no? Si han sido 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 o 30.000. A ver, yo no quiero entrar en esta discusión en este momento. Lo que sí diría es que, con independencia del número, y esto lo comparte por supuesto el gobierno, por suerte, lo que ha ocurrido fue una tragedia de carácter indiscutible, con independencia de la cantidad de personas que han sido afectadas en esta materia. Ahora, lo interesante o lo raro del caso es que no fue el presidente Milei el encargado de promover esta discusión, repito, acerca de lo ocurrido antes del golpe, en los años 70, sino que fue un agitador, ¿no? Un agitador algo conspiranoico, autor de un libro bastante disparatado llamado Globalismo, que se llama Agustín Laje, que fue filmado por el cineasta del presidente, el señor Santiago Uría, en lo que no sé si ustedes vieron el video, yo creo que eso era la Casa Rosada, efectivamente. Y eso no me pareció muy apropiado. Me parece interesantísimo el debate que presenta el gobierno. No me pareció apropiado que fuera este personaje, que es integrante de una fundación y que en algún punto en los últimos días apareció rozado por el tema de CryptoGate, quien es el responsable de presentar una discusión que tiene importancia sin duda histórica y política, ¿no es cierto? Él lo que planteó fue que la memoria debe ser completa, que la Argentina, repito, había ignorado, cosa que no es tan cierta, pero que la política había ignorado el debate previo a lo ocurrido en el golpe, o durante el golpe, o antes del golpe, asunto que, reitero, no me parece que constituye una gran novedad, ¿no? Es decir, hay cientos de libros de tipos tan relevantes como Ceferino Reato o como el Tata Joffre explicando lo ocurrido previo al golpe de Estado. Es decir, el gobierno no ha descubierto nada nuevo, solo que lo ha introducido en este contexto en el debate político, y lo hizo, reitero, de manera bastante eficaz, ¿no? Porque ayer finalmente la tele, durante la tarde de ayer, terminó prácticamente tomada por esta discusión respecto a lo ocurrido, por ejemplo, en el caso del capitán Viola, que ayer el gobierno
determinó, yo no sé si esto, a mí me parece correcta la investigación del caso, ¿no? No sé si el gobierno puede determinar que un asunto tiene carácter de delito de lesa humanidad o si no debe hacerlo la justicia. Pero en este contexto también el gobierno promovió la idea de que aquel crimen del capitán Viola ocurrido en Tucumán en diciembre de 74, donde murió él, su hija de 3 años, quedó muy mal herida, con consecuencias hasta el día de hoy, su hija de 5 años, y es un tema, digamos, emblemático, porque fue lo que, a menos yo no soy un experto, pero creo que fue lo que finalmente determinó el comienzo del llamado Operativo Independencia, ¿no? La muerte del capitán Viola, ocurrida, repito, en Tucumán, en manos de unos tipos del ERP, ¿no es cierto? Y arriba de esto, el gobierno ordenó la desclasificación total de los documentos del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar, e incluso esta mañana, yo esto no lo sabía hasta hoy, el jefe de gabinete anunció que también se van a desclasificar los archivos relacionados con los nazis que se han refugiado en la Argentina, ¿no? Saben que hubo, esto es un tema para mañana si quieren, hubo en la Segunda Guerra Mundial una batalla del Río de la Plata, ¿no? Donde se hundió un barco nazi aquí frente al puerto de Buenos Aires y de Montevideo, de donde salieron obviamente refugiados, seguramente una gran cantidad de oficiales. El Graf Spee, claro, efectivamente, ¿no? La batalla del Río de la Plata fue un episodio importantísimo en la Segunda Guerra Mundial. El Graf Spee, exactamente, que era un barco alemán muy sofisticado para la época. Bueno, fuera de eso, entiendo que Guillermo Franco se anunció que también se van a desclasificar archivos vinculados con los nazis en Argentina, refugiados después de la Guerra Mundial. Si uno piensa mal, digamos, que es digamos, nuestra profesión, chicos, uno podría imaginar, aunque me parece bien que se desclasifique todo lo que sea desclasificable, que el gobierno eventualmente podría apuntar aquí a perjudicar claramente al peronismo, ¿no? Porque fue eventualmente el peronismo quien actuó en ofreciendo refugio a los nazis, y fue el peronismo el responsable de lo ocurrido antes del golpe, que es el debate que el gobierno promovió ayer, ¿no es cierto? Así que si uno le busca a esta historia una connotación política actual, de haber tales archivos, cosa que ayer creo que fue Miguel Ángel Toma que dijo que eso había sido todo quemado por la dictadura, porque los archivos estaban en el edificio del famoso Comando de Inteligencia 601 de Inteligencia del Ejército, allí en la calle Viamonte y Tucumán. El edificio está todavía, aunque no sé qué es lo que hay dentro, pero Toma dijo, y yo presumo que lo hará con conocimiento de causa, que los militares antes del 83 quemaron todo, ¿no es cierto? En cualquier caso, me parece correcto que de haber archivos clasificados se desclasifiquen y queden a disposición de los ciudadanos que quieran estar informados. Lo propio ocurrió hace unos días con Trump y los archivos vinculados a la muerte de John Kennedy, asunto que resultó al momento un fiasco, ¿no? Finalmente ahí no había nada, o por lo menos nada que la gente no conozca, ¿no es cierto? Bueno, así que hasta acá me parece que, con independencia de las connotaciones ideológicas de la discusión, el gobierno ha actuado con cierta eficacia en promover una discusión tal vez necesaria, ¿no es cierto?, que es lo ocurrido antes del golpe del 76, digamos, en las entrañas del peronismo, que fue aquella batalla entre el peronismo, el ERP, los montoneros y la diabólica AAA, ¿no es cierto?, comandada por López Rega para combatir justamente a los terroristas del ERP y de los montoneros. Así que bueno, aquí me parece que hay una gran novedad, ¿no es cierto?, que es la introducción en el debate argentino de un tema que no estaba fuera de la discusión pública, pero que es un gobierno, en este caso el de Milei, quien lo pone sobre la mesa, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, obviamente, y acá después escucharemos a Elizabeth con atención, es una semana fundamental para la economía por diversas razones. Primero, porque ayer fue un día medio complicado para la Argentina en materia de concesión de los bonos en el mercado global. Ayer fue feriado acá, pero no en Estados Unidos, y hubo una caída significativa de más o menos 5% en el precio de los bonos. Y esto ocurrió en un contexto de una cierta recuperación de los mercados en Estados Unidos
producto de los vaivenes de Trump, ¿no? Vieron que Trump un día amenaza con arancelar a medio mundo y un día retrocede. Como ayer parecía que retrocedía, los mercados se animaron. Entonces, cuando avanza, los mercados declinan. Entonces, ayer, en un contexto de una cierta recuperación en los mercados mundiales, Argentina tuvo esta caída en los bonos de 5%, ¿no? Y esta semana, aunque yo ya no tengo muy claro, Elizabeth, qué demonios son 9,2 billones de pesos, ¿no? ¿Qué será 9,2 en dólares? Ya no se puede sacar la cuenta, son demasiados ceros. Hay vencimientos en pesos que hasta ahora habían sido refinanciados con éxito por el gobierno, por el ministro Caputo, pero que en este contexto de incertidumbre, bueno, nada, seguramente habrá alguien que pondrá una lupa sobre esta cuestión. Hoy se reúne o comienza la reunión, hoy creo que va a ser medio informal, del Fondo Monetario para mirar el caso argentino. Los comentarios, yo ayer no estuve con ustedes, pero lo habrán comentado, los datos de los últimos días sugieren que el fondo desembolsaría de un modo u otro, según la agencia Bloomberg, unos 20.000 millones de dólares, y Juan Manuel Barca, que es un periodista del diario Clarín, afirmó el fin de semana que habría 8.000 millones en fondos frescos para la Argentina, ¿no es cierto? Pero, y acá me parece que fuera de esta discusión del tema del golpe de Estado y demás, el dato más importante, por ahí Elizabeth, coincidís conmigo, que aportó la prensa este fin de semana pasado, fue lo que dijo la gran corresponsal de Clarín en Estados Unidos, Paula Lugones, ¿no? Una gran periodista argentina, que dijo que el fondo pone una condición, ¿no? Ella puso en blanco sobre negro lo que se viene discutiendo en la Argentina hace unos cuantos días, ¿no? Que es si el aporte puede ser usado o no para intervenir en el mercado de cambio sin mantener en este año tan complejo en el plano electoral el tipo de cambio bajo control y ciertamente retrasado. Y lo que dijo Paula Lugones es que el Fondo Monetario pone como condición que no. ¿Me seguís, Elizabeth? Sí, perfectamente. Fue el elemento... A mí me pareció... Sí, decías, perdón. Sí, Elizabeth. No, que fue el elemento... No, digo que me pareció... Tenemos problemas con el delay, tenemos unos problemitas con el delay, pero bueno, vamos de a uno, vamos. No quería pisarte, pero fue el elemento que de alguna manera clarificó lo que ya conversábamos la semana pasada, ¿no? Que es el punto, exacto, la condición, y por eso también previamente, recordás el viernes la columna de Bonelli planteaba, y esto es un comentario que también repetían por la tarde varios analistas de mercado y economistas, de que el fondo está planteando esta idea de la acción prioritaria y que tiene que ver concretamente con una definición del esquema cambiario como condición sine qua non para finalmente destrabar el acuerdo. Sí, el artículo de Paula Lugones me pareció fundamental y nos lleva, por supuesto, a un debate que eventualmente aparecerá pronto, que es flotar o no flotar en materia cambiaria y sus derivaciones en el plano de la inflación y naturalmente en el plano electoral. Recordamos que el viernes pasado hubo un pequeño aumento del tipo de cambio libre, subió 15 pesos, y que el Banco Central tuvo una semana pasada complicada con aproximadamente 1.000 millones de dólares, un poquito más de caída en las reservas, ¿no? Bueno, después tenemos algún tema con el IPC de marzo, no sé si lo viste, Elizabeth. Sí, lo contamos incluso, ayer lo repasamos con Jorge, porque justamente el rubro alimentos se aceleró notablemente y con esta característica en la tercera semana de marzo. Justamente en el mismo momento, si bien el gobierno dice no, esto por la carne que sigue aumentando, pero en realidad esto sucede en el mismo momento en que se aceleró el precio o la cotización de los dólares financieros y hubo todo este ruido cambiario. De hecho, bueno, desde comienzo de mes los dólares financieros acumulan una suba de 5%, más allá de la intervención del Banco Central. Y hay muchos, incluso sectores productivos o vinculados al comercio que están diciendo, bueno, acá han empezado a tocar
algunos precios importantes de productos vinculados a la canasta, vinculados al rubro alimentos y bebidas, justamente como mecanismo de cobertura del impacto que puede tener una eventual aceleración todavía mayor de la cotización del dólar. Carnes, aceites, verduras podrían influir en una pequeña complicación en el dato de inflación del mes de marzo, mes que aún está en curso, dato que va a conocerse recién a mediados del mes de abril, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos el tema del paro, obviamente. A ver, hay una versión, digamos, que circula, que nada, simplemente la comento porque me pareció muy simpática, que es que lo que le dice la Secretaría del Gobierno es que ellos están muy acorralados por los sectores más radicalizados dentro de los gremios, de los sectores más de izquierda, y que bueno, que van a hacer como que paran, ¿no? Y que el gobierno va a hacer como que se enoja, ¿no? Bueno, veremos. En cualquier caso, de haber paro de transporte, el paro del 10 de abril seguramente tendrá algún nivel de éxito. Bueno, y cambiando de tema, me meto en algo que tuvo poca trascendencia, pero a mí me pareció muy importante, que es lo que dijo en las últimas horas nada menos que el Penn International Club, ¿no? Ustedes saben que en 1920 y pico, 21 creo, se fundó en la ciudad de Londres una asociación de escritores, novelistas, ensayistas, poetas y periodistas, ¿no? Llamado el Penn International, que lleva 100 y pico años acumulando un enorme prestigio, siendo que entre sus integrantes han estado nada menos que Bernard Shaw, Joseph Conrad, Arthur Miller, el señor Herbert Wells, conocido como H.G. Wells, sindicado por muchos como el padre de la ciencia ficción, y tantos escritores y premios Nobel que han pasado por como miembros de este prestigioso club, que hizo un informe en las últimas horas sobre los problemas que hay a nivel mundial con la libertad de expresión, y menciona a 7 argentinos, esto creo que no había pasado nunca, entre la lista de personas que están injustamente atacadas, en este caso por el gobierno del presidente Milei, ¿no? Esos argentinos, no sé si han visto esto, se los voy a leer. Son Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Sol Fantín, María Soledad Iparraguirre, Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá y Alejandro Alfie, ¿no? Alejandro Alfie trabaja en Clarín y en Radio Rivadavia, y Jorge Fernández Díaz y Joaquín Morales Solá son dos de las figuras más destacadas del diario La Nación. Esto pasó en las últimas horas y ha sido presentado nada menos que por una institución del prestigio del Penn International Club. Y también hubo una declaración de ADEPA firmada por su presidente Gabriel Desein, que es el director de la Gaceta de Tucumán, que pasó desapercibida, pero me pareció muy importante, ¿no? Es larga, por supuesto, tiene 4 carillas completas, ¿no? Subrayando, esto tiene fecha del 19 de marzo pasado, yo la vi antes de ayer, recién me la había perdido, si la quieren ver está seguramente en la página de ADEPA, está, donde plantea otra vez advertencias respecto de la situación de la libertad de expresión en la Argentina, tomando como base una nueva visión, no tan nueva, que le ha aportado el presidente Trump a la prensa en Estados Unidos, que dice que criticar al presidente es un delito, ¿no es cierto? Bueno, creo que ni los Kirchner llegaron a este nivel de extravío en esta materia en la Argentina. Así que bueno, una advertencia de ADEPA de la que creo que hay que tomar debida nota. Después tenemos, por supuesto, lo habrán comentado ustedes ya, el caso de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está ajustada a un conjunto, creo que de 5 casos judiciales importantes. La primera es la más conocida, la de vialidad, conocida porque tiene condena doble, por supuesto, y en las últimas horas, en este caso, el viernes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 4, le rechazó su último recurso extraordinario y dice que ya el tema está despejado para que ella vaya a la Corte, con pocas chances de que la Corte revierta la situación. Después está el caso de Irán, que está judicializado. Está el tremendo caso de Tesur Los Sauces, que en su momento fue desestimado por la justicia, pero fue vuelto a ser motivo de investigación.
el caso de los cuadernos de la corrupción y una investigación sobre su patrimonio. Da la impresión que si a esto le sumamos la prohibición de entrada a Estados Unidos que aplicó Marco Rubio, que fue pedida no ahora sino en la época de Biden, ¿no? Marco Rubio tiene un tema con los Kirchner, digamos, él había acusado a ella en su momento de cleptócrata, y como todo el mundo sabe, tanto Cristina Kirchner como Máximo Kirchner, como Florencio Kirchner, como Julio De Vido, y esto es una novedad, tienen prohibición de entrada a Estados Unidos como si fueran Raúl Castro, Ortega o Maduro o Diosdado Cabello u otros casos por el estilo, ¿no es cierto? Seguramente el gobierno americano tenga más información sobre el tema que nosotros desconocemos, sobre todo, me imagino yo, en relación con Julio De Vido y su vinculación con Venezuela, ¿no? Pero acá habría que ver, yo tengo una impresión, digamos, ¿no? Pero lo voy a plantear como pregunta. Usted fíjese que en el caso de Trump, por ejemplo, Trump gana la elección en Estados Unidos victimizándose en relación con las causas judiciales que lo atormentaron, digamos, bastante complicadas, por cierto, durante mucho tiempo. Y argumentando que todo consistía, como argumenta la señora Kirchner, en una persecución política. No creo que sea el caso de Cristina Kirchner, que parece más bien en declive, ¿no es cierto? Trump era víctima, digamos, sujeto de investigación en un momento de ascenso, ¿no es cierto? En el caso de Cristina Kirchner, estas investigaciones, cada vez más complejas, y esta prohibición ocurren en lo que aparenta ser un momento de declive del kirchnerismo. Pero bueno, veremos qué impacto tiene esta historia en la política argentina, ¿no es cierto? Después, a ver, atención con lo que dijo, porque esto debería ser motivo de investigación también, ¿no? Con lo que dijo Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez dijo el otro día que nadie cree que Alberto Fernández tenga un auto viejo y haya vivido en un departamento prestado durante 15 años, ¿no? Y que su patrimonio está flojo de papeles, ¿no? Me parece que es un tema que debiera ser investigado, ¿no? Yo no tengo ni idea, por supuesto, chicos, si esta declaración del señor Yáñez se debe a una revelación, digamos, desinteresada, o a un acto de extorsión, ¿verdad? Pero en cualquier caso puso una sospecha muy severa respecto del patrimonio de otro expresidente argentino, ¿verdad? Y me quiero detener un segundito en un episodio de inseguridad, pero que ya lleva, en lo que va del año, lleva 12 casos, ¿no?, consecutivos, y me refiero al asesinato de jubilados. Hubo 2 casos en las últimas horas, el de la señora Beatriz Bacareza, de 90 años, y el del señor Luis Ramos, de 78, asesinados en el Palomar y en Loma de Zamora, respectivamente, para robarles pocas cosas. En el caso de la señora Bacareza, para robarle 40.000 pesos, una mujer de 90 años, que le ataron en la cama y la mataron a palos, ¿no? Cosa que me hace acordar ustedes que tienen la edad mía más o menos, o un poquito menos, a La Naranja Mecánica, ¿no? A la famosa obra de Anthony Burgess. Una cosa muy tremenda, sobre todo como consecuencia de que las bandas que actúan de este modo son bandas de gente muy joven, ¿no?, que asesina de modo brutal, a golpes, atados en sus camas, a jubilados, en este caso una señora inclusive hasta de 90 años, ¿no? Un tema escalofriante. Bueno, y si me permiten, en 3 o 4 minutos les hago un repaso del estado de cosas del mundo, que tiene no digo una novedad, pero tiene un gran tema, ¿no?, que es una derivación de lo que ya es muy visible, que es una alianza entre Putin y Trump, ¿no?, entre Estados Unidos y Rusia, tema que ha derivado en una discusión muy interesante respecto al futuro de Europa, ¿no?, respecto al futuro de Europa y del futuro de Canadá, ¿no? Aparece una palabra vinculada a Canadá, una palabra nueva, que es la palabra ucranización, ¿no? O sea, Trump aspira a ucranianizar
estoy conjugando un verbo nuevo, ¿no? A Canadá, como Putin hizo con Ucrania, y en ese caso, en el caso de una confrontación rarísima, ¿no?, entre Estados Unidos y Rusia de un lado y el mundo occidental del otro lado, es decir, Europa y Canadá y el Reino Unido, ¿de qué lado estará la Argentina, ¿no? Una pregunta interesante para el futuro. Ayer hubo 12 horas de discusiones, creo que yo, inútiles, entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita, donde básicamente no se consiguió nada, porque por supuesto Vladimir Putin sigue atacando Ucrania de manera sistemática, aún habiéndose comprometido a no hacerlo en las últimas horas con Trump, ¿no? Y aquí aparece un tipo, y es un tema muy interesante también, que se llama Steve Witkoff, ¿no? Les cuento quién es Steve Witkoff. Witkoff es un amigo de Trump, ¿no? Un integrante, digamos, de su banda, ¿no? Un tipo que tiene, como Trump, negocios inmobiliarios en Nueva York y creo que algún casino que otro en la ciudad de Las Vegas, y es el compañero de golf de Donald Trump, Steve Witkoff. Trump nombra a este personaje enviado especial de Estados Unidos para negociar con Vladimir Putin. Entonces el tipo lo va a ver a Putin, ¿no? Putin lo hace esperar 8 horas, como hacía Stalin con la gente, ¿no? ¿Y qué dice este hombre Witkoff en un reportaje que le da posteriormente a verlo a Putin al inefable Tucker Carlson? Y esto es gravísimo, ¿no? Dice de Ucrania lo mismo que dice Trump de Canadá. Dijo, Ucrania es un país falso. Ustedes se dan cuenta que estoy contando, ¿no? Sí. O sea, el enviado de Trump a Rusia, que es un amigote de Trump, dice que Ucrania es un país falso. Que Putin es un tipo muy amable y muy inteligente y que bajo ningún punto de vista tiene ningún interés en atacar a Ucrania más allá del Donbass, y por supuesto no tiene ningún interés en meterse con los europeos. Por supuesto, cosa que por supuesto nadie cree, ¿no es cierto? Así que este es el enviado de Trump, ¿no? Parece más que el enviado de Trump a Rusia, parece el enviado de Rusia a Trump, en una alteración de los papeles, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente les cuento que ayer Trump prometió poner aranceles a los países que compren petróleo y gas de Venezuela, 25%, y acá empieza una discusión muy complicada a partir de hoy o de mañana, si es que no empezó ya, por supuesto, con el llamado parol humanitario, ¿no es cierto? Durante la administración Biden, el gobierno norteamericano otorgó estatus legal a unos 500, 600 mil inmigrantes de países complicados como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, y esta gente tiene estatus legal, por supuesto, ¿no? Bueno, Trump ha resuelto eliminar ese estatus legal, revocarlo, y poner en posición de expulsión a Estados Unidos a unas 600.000 personas, revocando este estatus llamado parol humanitario, ¿no es cierto? Gente que vive en Estados Unidos con permiso de residencia legal, ¿no es cierto? Esto está empezando a generar mucha preocupación, inclusive en los turistas, inclusive en las personas que tienen green card, ¿no? Que tienen residencia en Estados Unidos. Yo tengo, por ejemplo, green card, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo residencia en Estados Unidos y no sabría qué pasaría conmigo en el caso de que llegue yo mañana, por ejemplo, a Nueva York, a Miami, o a Los Ángeles o a San Francisco, y diga, hola, ¿qué tal? Buen día, soy el señor Longobardi, tengo residencia legal en este país. Yo he vivido mucho en los dos países. Y yo no sé qué me diría el tipo de migraciones. Hay mucha gente con problemas con este asunto, ¿no? Ayer leía en CNN el caso de una señora canadiense casada con un norteamericano, vecina del estado de Washington y residente legal en Estados Unidos, que está en Canadá porque fue a ver, no sé, a la tía. Y decía, yo no sé si volver, porque qué sé yo, que me encuentro en la aduana. Ustedes fíjense una cosa, esto es muy importante, cómo Estados Unidos está empezando a ser un país no confiable. Es una gran novedad,
¿no? No confiable en todos los planos, ¿no? No confiable en materia comercial, no confiable en materia migratoria, aunque tenga ese estatus legal, y no confiable en materia de seguridad, ¿no es cierto? Es cierto que Europa se equivocó, ¿no es cierto?, con el gas ruso, y ahora está descubriendo que se equivocó con su alianza militar norteamericana. Es para agarrarse la cabeza, ¿no es cierto? Pero en todos los planos, y esto es una gran novedad de este año, Estados Unidos está dejando de ser para el mundo un país confiable. Ayer, como ha hecho Milei con tantos artistas, Donald Trump se la agarró con George Clooney. ¿Sabían eso? Sí. Clooney fue a un programa de televisión y parece que lo criticó a Trump. El papel de Clooney es muy importante, sobre todo con el tema de Venezuela. Ustedes saben que él y su esposa tienen una fundación y ha puesto muchos recursos y mucha energía y muchos abogados en perseguir a Maduro, ¿no? Y lo ha hecho con éxito, porque en el caso argentino hubo una presentación en Argentina de la Fundación Clooney que derivó en orden de captura contra Nicolás Maduro. Trump lo llamó ayer estrella de segunda y político fracasado. Bueno, ojalá todos seamos una estrella de segunda como Clooney, ¿no?